Hechos capítulo 17, nos toca ahora estudiar del versículo 1 al versículo 9. Pablo en Tesalónica. Pablo está en este momento en Hechos, estamos en el segundo viaje misionero. Pablo, entonces, desde el capítulo 13, él tenía como preocupación, él tenía como prioridad llevar el evangelio a lugares donde Cristo no hubiese sido nombrado. Ese es también nuestro deseo. Es la razón por la cual nuestra iglesia apoya a un buen grupo de misioneros y tú estás apoyando, hermano. Los nombres están en el boletín, sus fotos están en la parte de atrás. Y Dios permita que el próximo año, en el mes de enero, podamos extendernos un poquito más y ayudar más y hacer cada vez más para la obra de Dios. Porque ese era el sentir de Pablo, era el sentir de cada creyente en realidad, que otras personas escuchen el mensaje, porque eso es lo que realmente las personas necesitan, el evangelio. Pero ¿en qué consiste el evangelio? ¿De qué trata el evangelio? ¿Cuál es el tema central del evangelio? Veamos lo que hizo Pablo en Tesalónica, y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Así como llevó Pablo el evangelio a Tesalónica, así nosotros también debemos llevarlo a personas. Tal vez tú dices, Miguel, yo no puedo viajar, no puedo dejar a mi familia, mi trabajo, y no debes. ¿Te imaginas si todos renunciáramos a nuestras responsabilidades para llevar el evangelio a todo el mundo? O sea, renunciando a nuestro trabajo y responsabilidad, pasaríamos a ser una carga para nuestra familia, dentro de poco, para nuestro país. No, hermano, sino que por donde tú vas, tu familia, la gente que tú conoces en tu trabajo, ellos necesitan escuchar. Es la prioridad. Es lo que realmente necesitan. Pero luego de ellos, estirarte, hermano, un poquito más. Y sí, hermano, te invito a involucrarte en misiones. Te invito a involucrar en la obra misionera. Y nuestra parte es orar por nuestros misioneros. Y cada uno está involucrado con un granito de arena, hermano. Y juntos hacemos cosas especiales para nuestro Dios. Va a ser nuestra prioridad siempre ayudar a la obra de Dios. Y más adelante Dios de nuestra iglesia levantará obreros para que también salgan familias, jóvenes que salgan a empezar iglesias donde Dios les lleve. Y vamos a participar y vamos a involucrarnos, porque eso hacía una iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia neotestamentaria, una iglesia del Nuevo Testamento, ese era su énfasis, su enfoque. Tal vez tú dices, pero tengo tantos problemas, tantas necesidades, estás tal vez tan enfocado en ti que estás olvidándote las necesidades espirituales urgentes de otras personas. Y sí, Dios sin duda, como explicaba hace un momento Miguel, va a fortalecernos en medio de nuestras pruebas y dificultades. Pero hermano, no solamente debes estar mirando dentro, extiéndete, hermano, mira a otras personas, mira cuánto sufren, mira cuánta necesidad tienen de una cosa, el evangelio. ¿De qué trata el evangelio? Permíteme explicártelo esta mañana. Versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El domingo pasado hablábamos hace 2 domingos en realidad hablábamos de Filipos. Entre Filipos, Hechos capítulo 16, y Tesalónica, donde llega, Hechos capítulo 17, hay como 150 kilómetros. Entonces pasa por Anfípolis y Apolonia. Deliberadamente Pablo obvia esas ciudades, quizás eran demasiado pequeñas, o eran puntos de descanso cada 50 kilómetros para finalmente llegar a Tesalónica. Pero te vas a dar cuenta que Pablo es estratégico en su trabajo. Llegó a una metrópoli, a una ciudad grande. Esta era una ciudad libre. Años antes Roma le había dado autonomía a esa ciudad. Era una ciudad muy importante, muy especial. Y Pablo llegó a ciudades clave importantes. Recuerda, el mundo romano de entonces no había llegado el evangelio. Pablo tenía esa responsabilidad sobre sus hombros. Llega a una ciudad principal y establece un grupo de hermanos en esta ciudad. Primero va a la sinagoga. Pablo es judío, entra a la sinagoga de los judíos. Una sinagoga era un lugar donde cada sábado se reunían los judíos que vivían en esa ciudad para estudiar el Antiguo Testamento. Era el primer lugar donde Pablo llegaba. En Filipos no había sinagoga, entonces fue junto al río, encontró personas allí y les testificó. Pero ahora va a la sinagoga, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Quiero que te des cuenta de 2 cosas. Primero,
que más o menos aparece el nombre de Cristo frecuentemente. Fíjate en el versículo 3, que era necesario que el Cristo padeciese. Luego dice en el mismo versículo, Jesús, a quien yo os anuncio. Y luego decía, es el Cristo. Cristo es un título, no es nombre. Título, es un título que significa el ungido. En hebreo es Mesías. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo en griego. Mesías, Cristo son sinónimos. Es un título, es como rey, es como faraón, era un título. Pero el judío sabía que el Cristo o el Mesías iba a ser la persona, el ungido, el señalado por Dios para que reinase sobre los judíos y trajese liberación. Entonces, Jesucristo significa Jesús es el Cristo. Jesús es el nombre, Cristo es el título, Jesús es el Cristo. Jesucristo está indicando que reconoce Pablo que Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Rey de los judíos. El mensaje del Evangelio, el mensaje central es Jesucristo. Quiero decirte algo, ¿de qué trata el Evangelio? En una palabra es de Jesucristo. No puedes decir que estás escuchando el Evangelio si no te están hablando de Jesucristo. No puedes decir que estás entonces en el lugar apropiado si no están enalteciendo el nombre de Jesucristo. El nombre principal es Jesucristo. Si alguien te dice, no, es el Espíritu Santo, falso. En Juan dice la Biblia, Cristo dijo en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de Él. Es Jesucristo el personaje central. Y donde está el Espíritu Santo se está levantando el nombre de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio trata de Jesucristo. ¿Quién es Él? El Mesías, el Salvador, y lo que Él hizo, murió por tus pecados, murió en lugar de tus pecados, dejó su lugar en el cielo para hacerte a ti un lugar en el cielo. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo y la salvación que Él te ofrece, el perdón de pecados que Él te ofrece. La salvación entonces consiste en arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Tú no tienes que estar buscando la salvación en un lugar, en una religión, peregrinando o haciendo obras. Ya la encontraste, está en Jesucristo. Si tú dices, ¿cómo puedo compartir mi fe o hablar del Evangelio? Es simple, habla de Cristo. ¿Quién es Él y lo que ha hecho Él? Entonces, ¿de qué trata el Evangelio? Trata de la persona de Cristo. Tú sabes que estás en el lugar correcto si es que se está levantando el nombre de Cristo. Se enaltece el nombre de Cristo. Se habla de Jesús como Señor y Salvador. Es interesante, si lees el libro de Hechos, se repite más veces Señor que Salvador. Y la razón es simple. Él no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Si tú piensas que puedes poner tu fe en Cristo y vivir como te da la gana, no es tu Salvador porque no es tu Señor. Si Él es tu Señor, es tu Salvador. Si tú te sometes, Él te salva. Si vives totalmente rendido a Él, eres salvado por Él. Entonces, el Evangelio trata de la persona de Jesucristo. Hablarle a alguien de Cristo es hablarle de aquel en quien está toda la sabiduría, quien va a suplir todas sus necesidades espirituales. Él es Jesucristo. Tú has puesto tu fe en Jesucristo, lo tienes todo. Tienes en Él la salvación, tienes en Él la santificación, la transformación, la esperanza, el consuelo. Jesucristo, el Evangelio trata de Jesucristo. Y de eso hablaba Pablo. Fíjate que cada vez que él habla del Evangelio, cada vez que predica Pedro, cada vez que predica Pablo o encuentra su mensaje, te van a decir lo mismo: Cristo, Cristo y solo Cristo. Él es el corazón del Evangelio. En el Antiguo Testamento, ¿sabes qué encuentras? Profecías acerca de la venida de Jesucristo. Él es el centro. Para Él vives. Al venir tú aquí con nosotros, ¿sabes qué te pedimos? En primer lugar, que creas en Él, que te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Y después de eso, que vivas para Él. Que cada día de la semana vivas para Él. Vivas en obediencia a Él. Que cada día leas para conocerlo a Él. Que si tienes un estudio bíblico en tu casa o uno de tus hijos está recibiendo discipulado, es para que conozca sobre Él. ¿Tú crees que los jóvenes que están discipulando están hablando de sí, de sus historias? ¿Tú crees que sus anécdotas van a dar crecimiento, conocimiento, sabiduría a nuestros hijos? Para nada, hermano. Es
Cristo. Es la palabra de Dios que habla de Cristo. El Antiguo Testamento anticipaba la venida de Cristo. Los evangelios nos dicen lo que Él hizo. Las cartas nos describen su obra en el cielo. Apocalipsis nos dice que Él volverá. Todo es Jesucristo. ¿Hay algo de malo en pedirte que vengas a Él, en pedir a tus hijos que vivan para Él, en obediencia a Él, en santidad a Él? Eso trata el Evangelio de la persona de Cristo. Pero cuando hablas de Él, hay que hacerlo con paciencia. Y te explico por qué. ¿Te das cuenta que Pablo cuánto tiempo estuvo con las personas en Tesalónica? Lee conmigo, por favor, el versículo 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo para el judío? El sábado. La iglesia guarda el domingo porque ese día resucitó Cristo. Nosotros no somos Israel. Somos el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo, y como Cristo, la cabeza, el esposo, resucitó el primer día de la semana, por eso nos reunimos el primer día de la semana. Cuando alguien te diga, tienes que guardar el sábado, tú dile, no soy Israel, somos la iglesia de Dios. Y la iglesia desde un principio, Juan 20, Hechos 20, 1 Corintios 16, primer día de la semana, primer día de la semana, primer día de la semana. Entonces, pero él fue a evangelizar el día de reposo, el sábado. Fue y les buscó para hablarles de Cristo, pero lo hizo por 3 días de reposo, quiere decir por 3 semanas. 3 semanas seguidas, ¿qué hizo? Mira lo que hacía, versículo 1, 2, la última parte, discutió. Versículo 3, declaró. Versículo 3, expuso. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Discutir no significa empezar a gritar y a pelear. Está hablando Pablo con ellos, y significa que está contestando sus preguntas, o los escucha y Pablo les hace preguntas. Significa que él está declarando. ¿Te das cuenta que él no sugiere, sería bueno, Cristo es uno más? No, Cristo es el único que te puede salvar. Exponiendo, explicando, clarificando. ¿Sabes? Eso es lo que la gente necesita acerca de Jesucristo. Si lees el texto, vas a ver, él no se puso a hacer milagros, sanidades, botar demonios, nada de eso. Él llegó a un lugar como Tesalónica, vas a ver más adelante Berea, vas a ver más adelante Atenas, capítulo 17. Y sabes, él no se pone, ¿dónde están los demonios? Quiero atarlos, a ver. Y levantó, a ver, demonio y la flojera, demonio y la... No empezó a buscarlos, simple y llanamente habló de Cristo. Y Cristo se encarga del resto, hermano. Amén. Porque cuando llega el Evangelio, la vida de una persona cambia totalmente la vida de esa persona. Mira lo que él hace. Lee el libro de Hechos. A veces en el trayecto, como en Filipos, se encontraba con una persona de repente que tenía espíritu de adivinación. Pero no fue directo. Si en el trayecto se encontró con alguien así, bueno, él haría algo. Otra cosa muy interesante. No botaba demonios dentro de la iglesia. Era cuando evangelizando encontraba a alguien, era que le enfrentaba en el nombre de Cristo. Pero, hermano, no encuentras en la Biblia cada rato, y en la iglesia, dentro de la iglesia, el diácono, el ujier, el tesorero, todos estaban poseídos. No dice nada de eso la Biblia, hermano. Puedes ver que en realidad el Evangelio libera a la persona del poder del pecado, del poder de Satanás. Y vemos que aquí él entra a la sinagoga y les testifica, les habla de Cristo, pero con mucha paciencia, por 3 semanas. ¿Te das cuenta que Pablo no llegó, a ver, 5 minutos ya, agacha la cabeza, cierra los ojos, ora, salvo, el que sigue? No hizo eso Pablo. Pablo empezaba a explicar y a explicar y a explicar. Eso requiere mucha paciencia, ¿sabes? Cuando compartes el Evangelio de una persona, sé muy paciente. A veces vas a decir, me desespera, pastor, porque yo quisiera que ya ponga su fe, que venga a la iglesia, que lea la Biblia. Sé paciente. Tus hijos, cabeza dura, mi hijo, le explico, y parece que no le entra, no entiende. Escucha esto, es la obra del Espíritu Santo, no es tu obra. Lo vimos en Hechos 16. El Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia. Y sabes, solo el Espíritu Santo puede abrir el corazón de la gente que amamos. Tú solamente puedes hablarles, puedes orar, puedes vivir bien. Deja que el Espíritu Santo abra el corazón de esas personas a las que amas y les hablas de Cristo. Entonces, él con mucha paciencia, y no solo se quedó 3 semanas, obviamente se quedó más tiempo, un mayor tiempo, pero este fue el inicio. Y después de eso, algo ocurrió. Mira el versículo 4, por favor. Y algunos de ellos, ¿qué ocurrió? Creyeron. ¿Y qué hicieron? Se juntaron con Pablo y con Silas. Debes compartir el Evangelio con esperanza. Algo va a pasar. Dicen de Martín Lutero, cuando empezó la Reforma, empezó a enseñar la Biblia, escribir Biblia, explicar Biblia.
Y poco a poco él dice, el papado empieza a debilitarse, la gente empieza a creer, su vida empieza a cambiar. Y él escribe en un momento que la palabra lo hizo todo. Él atribuye a la palabra de Dios todo lo que había ocurrido. Y sabes, si algo pasó en tu vida, es la palabra de Dios. Porque si tú piensas que es una persona, porque esa misma persona habla a otro y no pasa nada. Es la palabra de Dios. La palabra hace todo. Grábatelo. La palabra de la gente sí la escucha, la entiende, solo espera, algo va a pasar. En Isaías dice, su palabra no volverá vacía. El hecho que tú no veas un cambio ahora, hoy, en forma inmediata, no significa que no está pasando algo adentro de esa persona. La palabra lo hace todo, lo hizo todo. Por eso es el énfasis que la leas, que obtengas una Biblia, que subrayes tu Biblia, que memorices tu Biblia, cantes Biblia. Esa es la prioridad. Y algunos creyeron. Y mira qué hacen los que creen. ¿Puedes leerlo? ¿Qué hicieron? Se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas, lo cual significa muchas. Otra vez, Pablo y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Sabes que las personas que creen, con quién quieren estar? Se juntaron ¿con quién quieren estar? Con otros creyentes. No hay ovejas solitarias. ¿Escuchaste? Porque hace rato que son asado para el lobo. ¿Está bien? O son un sándwich para el león. Esa es una oveja solitaria. Dejar de congregarte es exponerte y exponer a la gente que dices amar. Empieza a congregarte. Si tú dices, no, voy a tomar examen a esta iglesia porque a veces en el pasado, Miguel, he recibido un baldazo de agua fría. No se preocupe, pero ya más o menos usted tiene idea de qué trata. Vamos a cantar, vamos a obedecer a Dios, orar, dar, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Y usted ve aquí que creyentes se juntan con creyentes. Apenas creyeron, se juntaron con. Y dice más adelante el 5, entonces los judíos que no creían, otra vez, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, juntaron una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Puedes fijarte en el 4, algunos creyeron, y el 5, los que no creían. El mensaje es un mensaje para ser entendido y creído, entendido y abrazado. Entonces, hay personas que no van a creer. Y te digo algo, el mensaje del Evangelio va a ser atacado. Desde el principio, fue y será atacado por aquellos que no creen. Eso prueba su condición espiritual. Las personas que si solamente dijeran, no gracias, paso, ese es el irreligioso, es el indiferente hacia el mensaje. Él piensa, no, yo soy tolerante con todas las ideas, son aceptadas todas las ideas, yo no la voy a aceptar. Esas palabras son su condena, porque en realidad está rechazando el Evangelio. Una persona que piensa que no es grosera o áspera con el Evangelio, no entiende que lo está rechazando, está diciendo no. Es como, ¿cuál es la diferencia si le ofreces a dos personas que están hambrientas de comer? Si uno dice, no quiero tu comida, y el otro dice, no, así nomás, igual me voy a morir de hambre. ¿Cuál es la diferencia? Los dos van a morir. Personas que rechazan el mensaje en forma muy calmada, igual están bajo condenación. Pero las personas generalmente reaccionan al mensaje del Evangelio en forma visceral. Reaccionan hacia el mensaje con agresividad. Ven a Cristo como una amenaza a su estilo de vida, a sus pecados. Y por eso muchos no quieren venir a Él. Y por eso ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Venir a Cristo significa dejar tus pecados, arrepentirte, librarte del juicio, pero abandonarlo. No me conviene, prefiero quedarme viviendo entonces como estaba antes. Tú lo has dicho, estás sellando tu condena. Pero la gente que lo rechaza, no solo lo rechaza, no se queda contenta, lo ataca y van contra Jasón, alborotan la ciudad. Y dice el versículo 6, no hallándolos, trajeron a Jasón, quien obviamente los había hospedado, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Sabes qué dice Lucas aquí? Autoridades de la ciudad, aunque Lucas escribió esto, habla de politarcas, una palabra que se ha comprobado existe, era de la época. Lucas te está escribiendo historia de primera mano. Entonces dice, gritando, estos que trastornan el mundo entero, mira ese insulto que a la larga es un elogio, porque el Evangelio trastorna el mundo. Han venido acá, Jasón los ha recibido, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso era falso.
Lo están acusando políticamente, se está rebelando, está buscando que Jesús sea rey y no César. Eso es falso. Jesús va a ser rey, pero en tu vida. No, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. La acusación era falsa, típico, hacia el cristianismo. 8. Alborotaron al pueblo, a las autoridades, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. O Jasón dio su palabra o dio dinero para que diga, Pablo no va a estar acá, Pablo huye, te están haciendo problema, y Pablo sale y va a Berea. Pero puedes ver que el mensaje del evangelio va a causar alboroto, gente se va a oponer, gente va a estar en contra del mensaje. Escucha esto, no te sorprendas cuando al hablar de Cristo, gente empiece a acusarte, a culparte, menospreciarte. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurado eres, gozaos y alegraos, porque tu galardón es grande en los cielos. El mensaje del evangelio, cuán buenas noticias trae, no será bien recibido. Así que hazte la idea, que no te sorprenda, más que lees la Biblia te vas a dar cuenta que es un mensaje que confronta, pero trae perdón y vida eterna. No lo van a aceptar. Así se lleva el evangelio. Entonces, ¿de qué trata el evangelio? De Cristo. Se requiere mucha paciencia para que alguien después de tiempo lo entienda, lo abrace, lo acepte. Y si entiende y rechaza, ya es su responsabilidad. Va a tener adversidad, dalo por hecho, va a haber oposición. Sé paciente con las personas a quienes le estás hablando de Cristo. No te desesperes. Algunos van a llegar de repente después de un mes y otros después de 10, si es que no, después de 100. Pero van a llegar, Dios va a hacer algo en sus corazones. Y si no, el día del juicio no tienen excusa, alguien les habló, fuiste tú. Así que sé una persona que con mucha paciencia habla del evangelio. Pablo dice en una de sus cartas, porque tiene que salir de Tesalónica, y parece que la gente, los judíos que no creían, empezaron a decir a los hermanos, Pablo no te ama, Pablo se ha ido, Pablo te ha dejado, Pablo te ha abandonado. ¿Qué cosa? Dice Pablo. Y Pablo escribe una carta a los hermanos en Tesalónica y les explica la razón de su salida. Pero algo que les explica también es cómo les llevó el evangelio. Mira 1 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica, a los cuales acaba de dejar. Y les dice, en el versículo 3, voy a saltar algunos textos, 1 Tesalonicenses 2:3, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Mira el 5, Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es una lisonja? Es un elogio barato. ¿Qué es una lisonja? Es adulación. Es cuando tú eres bueno, tú eres grande, tú eres fuerte, y ahí está de repente, ahí está todo el flacuchento agarrando tú sus bíceps y diciendo, ¡qué músculos! ¿Le estás mintiendo? Di la verdad. Dile la verdad, diciendo a tu esposo, wow, qué físico. Di la verdad. No, tampoco no sea crudo, hermano. Pero sabes que en realidad adulación es como, empieza, tu hijo viene y te dice, papito, eres el más grande, el más fuerte, tú ya estás sacando pecho, papá, cambia mi celular. Ya sé, ¿por dónde vas? Eso es adulación, lisonja, diciendo cosas para sacar un beneficio. ¿Sabes qué? Pablo dice, no usé palabras lisonjeras. Hoy el mundo usa palabras lisonjeras. Dice, yo soy tolerante con todas las ideas. Falso. No es verdad. Habla de Cristo y te harán puré, te van a hacer papilla, porque eso no es verdad. Usan lisonjas y empiezan a decir cosas como, es su vida, tiene derecho, el amor es libre, hombre con hombre, ¿cuál es su problema? Te das la vuelta y dices, no puedo creer lo que están haciendo, qué sucios, qué va. O sea, son lisonjas. O mira, imagina a un doctor diciendo, ayer fui a visitar a una hermana, está delicada de salud, está en el hospital, y fui a verla, y ella estaba hablando con una hermana que es enfermera. Y la hermana le empieza a preguntar por el doctor que le está viendo. Y la hermana que es enfermera le empieza a decir, ¿cómo se llama el doctor? Porque ella dice, la verdad, los doctores saben igual, pero en muchos de ellos la diferencia es el trato. Y yo me quedo escuchando y la hermana que es enfermera dice, por ejemplo, y da el nombre de un doctor, él te dice las cosas sin anestesia. Te dice, 3 días de vida. El que sigue, y el hombre se queda destrozado, pero te dijo la verdad, pero yo digo la verdad, dice, y tal vez es muy duro y muy fuerte. El otro extremo es, no se preocupe, una aspirina y se le pasa. No necesito a esa persona, ese doctor no me está ayudando. Pero puede haber un punto medio.
donde digo, tu condición, estás perdido si no inicias de inmediato dieta y tratamiento. ¿Lo vas a hacer? Déjame ayudarte. Eso es diferente. El evangelio es el punto medio donde tú no vas a una persona y le dices, vas a morir. No, le dices, sin Cristo no tienes esperanza, pero con Cristo tienes perdón de pecados y vida eterna. No, el evangelio no es como, no, estás bien, tienes derecho, puedes pecar con tal que no hagas daño a nadie, puedes tomar lo que quieras con tal que no llegues a tu casa gateando, no hay problema. El evangelio no te trae lisonja, no te trae elogio barato, te dice, está mal. Eso no te va a ayudar, te vas a destruir, pero ven a Cristo y Él te va a liberar. Dice, no usé palabras lisonjeras. Pablo no los elogió, les habló de su condición, de su situación, pero mira cómo lo hizo, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Mira el 7, fuimos tiernos, mira el 7, 2:7, ¿cómo fue Pablo? Llevó el evangelio, fuimos tiernos, versículo 8, afecto. ¿Qué es ternura? ¿Qué es afecto, hermano? No es dulzura, no es suavidad, no es como la mamá, hijito, come, por favor, lo necesitas. O sea, dice la verdad, lo necesita, pero lo dice con mucho afecto. Así se lleva el evangelio. Así que ten cuidado con entrar a una persona que no tiene a Cristo. Ya, ¿quieres a Cristo? Te mueres. ¿Qué quieres? No vayas así, por favor. El mensaje está bien, solo la manera, vamos a pulirlo un poquito. ¿Está bien? Subráyalo. Tiernos, afecto. Tiernos, con dulzura, con amabilidad. No, hermano, yo digo las cosas como son. Mira el doctor que te hace morir. No, ni me das esperanza. Hay solución, por eso vengo con usted, doctor. Tiernos y afecto. Así se lleva el evangelio. Con mucho amor, con mucha paciencia. ¿Qué pasa si la gente rechaza? Sigue siendo tierno y sigue siendo afectuoso. Sigue siendo amable. No diga, esto es del diablo, esto es del diablo, Satanás está por acá. Satanás acaba de pasar, tu vecino, ¿no? Acaba de pasar, Satanás, fuera demonio. No va a venir nunca. Pero el evangelio, pastor, con ternura y afecto, léelo. Mira cómo dice, tierno, afecto. En eso consiste el evangelio. Llena conmigo algunos espacios, ¿te parece? Número 1, es un mensaje en el que, ¿quién es el mensaje principal? Cristo. Número 1, es un mensaje en el que Cristo es el mensaje principal. Número 2, es un mensaje que requiere paciencia hacia nuestros oyentes. Número 3, no es un mensaje que adula o te elogia engañosamente. ¿Te imaginas viniendo, pastor, le estoy engañando a mi esposa y estoy haciendo, no hay problema, usted tiene derecho, además es una bruja, siga nomás, hermano, ¿qué le vas a decir eso? No, hermano, es pecado. Hebreos 13, los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Al hombre le va a caer un ataque, le va a dar al hombre, pero dice, arrepiéntase, venga a Cristo, haga lo que es correcto. Y es por eso que el mensaje del evangelio no va a ser popular, no adula, no te elogia, pero te dice lo que necesitas. Número 4, es y debe ser transmitido con ternura y afecto. Pablo habla en textos, en Hechos 20 dice, con lágrimas en los ojos, a cada uno. Es así como lleva el evangelio, así lo vamos a llevar, hermano. Amén, hermano. No con un palo, no con un hacha en la mano. ¿Está bien, hermano? No con pistola, acepta a Cristo o te mando con Él. No, hermano. Con afecto y ternura, con mucha amabilidad, con mucha paciencia, hermano. Porque con algo de tiempo, algo puede pasar en el corazón de tus hijos, de tus padres. Algo puede pasar. No los insultes, no los ataques. Sé paciente con ellos. Algo puede pasar, te prometo. Número 5, causará oposición, rechazo, odio en las personas que no creen. El que no cree, prepárate, o lo escucha y lo acepta, o quizás se vuelve ácido hacia ti, agresivo hacia ti. Eso va a causar, el mensaje del evangelio no es neutral, o provoca aceptación o provoca rechazo. Donde llega, hermanos, como espada que divide. Algo va a hacer el evangelio. Nuestra parte es solo llevarlo, la responsabilidad de los demás es recibirlo. Esa es nuestra parte. ¿Lo vas a llevar? Vamos a orar por favor.